Bienvenidos a su tercera sesión correspondiente a la temática criminología y el delincuente. En esta ocasión vamos a abordar el estudio del delincuente, pero desde la óptica de la criminología, es decir, desde sus aspectos biopsicosociales. Para ello, lo primero que debemos de detectar es cuál es la situación del delincuente entendido como un problema dentro de la sociedad. Ya existen ciertos autores como Sutherland que nos afirman que las conductas antisociales son normales dentro de un contexto social. Es decir, que siempre que nosotros estemos acompañados vamos a tener latente la posible presencia de conductas delictivas. Y ello en razón a la dinámica que tenemos como sociedad respecto de nuestras relaciones sociales. Desde sus inicios, una de las principales labores de la criminología ha sido explorar quién es el delincuente. Ya lo decíamos en nuestra primera clase, la criminología en su sentido restrictivo enfocaba mucho sus esfuerzos no solamente en examinar el tipo delictivo, sino al delincuente como persona individual. Y es en razón de ello que se le reconoce, y si es preciso, se busca identificar las razones para combatir al delincuente. Y ello se hace buscando cuál es el tratamiento adecuado para conducir o reconducir a la sociedad a este sujeto. Hacemos la aclaración entre conducir o reconducir porque lo primero que vamos a examinar es si este sujeto en verdad en algún momento dado dentro de sus fases de vida estuvo incluido dentro de las exigencias y parámetros sociales. ¿Cumplió las reglas sí o no? ¿O siempre estuvo fuera de ellas? Porque si en un momento las cumplió, yo lo voy a reconducir. Pero si éste en ninguna etapa de su vida ha estado actuando acorde a los parámetros sociales y legales que se nos presentan, ojo, yo tengo que dar un tratamiento totalmente diferente a este delincuente. No estoy hablando de una resocialización si nunca ha estado socializado en sí. Y es ahí donde yo hablo de conducir al delincuente a una efectiva socialización. Porque no es lo mismo el decir que una persona está socializada porque forma parte de un entorno social salvadoreño. No, nosotros formamos parte de un entorno social salvadoreño siempre y cuando identifiquemos, respetemos las normas de exigencia, convivencia armoniosa que se nos presentan. Ahora bien, von List nos afirmaba que el delito no es delito, sino el delincuente, no el concepto, sino el hombre. Es decir, la conducta regulada dentro de una norma tal cual no nos presenta una acción, no nos presenta un acto que nos esté generando peligro. El acto nos genera peligro cuando pasa a la realidad. Y cuando pasa a la realidad es porque ha sido ejecutado por una persona o más personas. Y es por ello que para List era tan importante examinar al delincuente, no tanto así a la conducta delictiva. Más adelante nosotros veremos que no podemos hacer ese análisis aislado, tenemos que hacerlo de una forma integral, evaluar tanto la conducta como al delincuente. Dentro del planteamiento tradicional, las tipologías criminales han venido desarrollando una serie de estudios sobre el delincuente. Los primeros estudios que nos encontramos son los referentes al examen del delincuente como sujeto. Evaluamos su complexión física. En igual sentido, evaluamos también su forma de pensar, su forma de ver la vida, si éste presenta algún tipo de patología o no. Y ello lo hacemos estudiando neurológicamente.
Y este estudio neurológico es el que fue reconocido como la frenología. A partir de ahí comenzaron bastantes elementos a ser aportados con los cuales se lograban identificar determinadas conductas en razón de anomalías que presentaba el sujeto en su complexión neurológica. César Lombroso es el padre de la criminología, es el primero quien centró sus estudios y sus esfuerzos como una criminología entendida desde la óptica empírica científica. Y junto a él nace la escuela positivista. Lombroso, tanto con Enrico Ferri y Garofalo, son los que dieron los primeros pasos y los primeros aportes que permitieron sentar a la criminología como una ciencia. Este positivista comenzó sus estudios a partir del examen y la medida de los rasgos anatómicos y fisiológicos del delincuente. Lombroso fue de los primeros en estudiar al delincuente y llevaba a cabo exámenes, y el primer examen que ejecutó fue sobre un delincuente muy famoso, Giuseppe Villela. Este sujeto era un ladrón y también pirómano. Lombroso, al momento que se ejecutó al sujeto, decidió quedarse con el cráneo. A partir de ahí, Lombroso centró sus estudios y evaluó a personas tales como Misdea, con los cuales detectó que habían determinados trastornos, los cuales resultaban ser detonantes para que las personas ejecutaran determinadas conductas delictivas. En este caso, él advirtió que él era un epiléptico, también alcohólico. Fue uno caso de un soldado bastante famoso, el cual había acudido a un bar, ingirió bebidas alcohólicas y regresó al campamento donde se encontraban sus compañeros. Los compañeros pues comenzaron a burlarse de él y procedió a matar a todos los compañeros que tenía en dicho campamento. Otro caso que también fue examinado por Lombroso es el de Dersen. Era un estrangulador de mujeres, el cual también las despedazaba. Lo importante en este rasgo es que Lombroso logró advertir que después de una entrevista con este sujeto, que este sujeto llevaba a cabo dichas acciones como un acto de placer. Entonces aquí ya nos alejamos bastante de la concepción que es un acto de venganza, que es un acto de odio. Estamos hablando de una connotación diferente. Y es como Lombroso nos da determinadas luces y nos dice, de acuerdo al examen he logrado advertir que hay factores, hay componentes decisivos en cada sujeto. En el primer sujeto advierte las características físicas y complexión del cerebro, del cráneo. En el otro sujeto advierte la presencia de un trastorno mental. Y en el último de ellos advierte cierta conducta, ciertas acciones o manifestaciones en atención a que el sujeto con ellas llega a tener un placer sexual. Muy interesante lo que nos propone Lombroso. Y a partir de ahí él nos dice, mire, es necesario evaluar a nuestro delincuente, no solamente enfocándonos en el hecho de él tenía el arma, él estaba en el cuarto frente a la mujer y se escuchó la detonación, posteriormente la mujer apareció muerta. Es claro que tengo al delincuente. Es claro que tengo la conducta ilícita más que establecida. Pero Lombroso nos dice, hey, momento, por favor, observe a ese delincuente. Véalo, estúdielo. Ese delincuente, ¿cuáles fueron las causas que llevaron o los factores que propiciaron que tomara el arma y decidiera detonarla en contra de esta mujer? ¿Por qué esa víctima? ¿Por qué en ese momento determinado? Y es así como Lombroso nos dice, es importante que nosotros evaluemos a nuestro delincuente y a partir de ahí advirtamos si se encuentra dentro de una tipología determinada.
Interesante. ¿A qué se refiere esto de tipología determinada? Pues para Lombroso existe un delincuente nato, un delincuente loco-moral, un delincuente epiléptico, un delincuente loco, alienado, alcohólico, histérico, matoide. Lombroso nos presenta un examen de cada uno de ellos de acuerdo a sus características físicas, psíquicas, y cómo éste se presenta dentro de la sociedad. Por ejemplo, nos dice en el caso del delincuente nato, a partir de las teorías de Darwin, este advierte que van a haber ciertos sujetos que por sus complexiones físicas hemos de entender que no han terminado de evolucionar. Por ejemplo, los brazos los tienen un poco más largos, sus facciones, los ojos son más prominentes, la frente, su quijada, y nos presenta determinados componentes con los cuales nosotros vamos a referir a que este sujeto es un sujeto delincuente atávico y por tanto un delincuente nato, es decir, este sujeto está más que proclive a llevar a cabo conductas delictivas y por tanto en su momento se buscaba este tipo de patrón adentro de una sociedad, y si se lograba identificar ese tipo de rasgos en las personas y se había llevado a cabo un delito, pues el primero que iba a ser investigado era este tipo de sujeto, de acuerdo a Lombroso. También Lombroso evaluó aquellos trastornos psíquicos, físicos que presentaba el sujeto, y a partir de ellos logró determinar que había componentes en los mismos que propiciaban la ejecución de determinadas conductas delictivas. Pero no fue Lombroso quien vino a plantearnos la necesidad de aplicar algún tipo de medida o sanción a estos sujetos. Eso fue Enrico Ferri, que nos dijo, mire, la sanción de este sujeto no puede ser la misma contemplada para una persona normal o una persona sin un problema de trastorno. Tenemos que darle un tratamiento diverso. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar el grado de imputabilidad que en verdad le podemos atribuir a este sujeto al momento del acto y la forma en que lo ejecutó. Para Lombroso, y actualmente como criminólogos tenemos bastante afrenta respecto a esta situación, el alcohólico, ¿qué papel jugaba? En este caso nosotros sabemos que esta sustancia desinhibe bastante todas aquellas conductas que posiblemente nosotros, ese enojo, ese rencor, lo tenemos mentalmente, lo tenemos internamente, o algún tipo de deseo o placer se encuentra de una forma interna, pero con el alcohol pues se torna una situación más suelta, más accesible y se ejecuta. Pero ¿qué grado de alcohol tiene que tener esta persona para que nosotros podamos afirmar que en verdad la sustancia ha incidido en que ejecutara la acción delictiva? Es una intoxicación plena, es una intoxicación letal, porque nosotros sabemos que tenemos personas que pueden consumir grandes cantidades de alcohol y estas personas no pierden el sentido, no pierden la coordinación, saben dónde están ubicados, saben la acción que van a llevar a cabo. Muy bien, en el caso del delincuente matoide, Lombroso nos decía que estas suelen ser personas altruistas, con sentido ético y ordenado, y con pocas anomalías físicas. Vean qué interesante esto. De hecho, Lombroso ubicaba a estas personas como personas que ejercían una profesión y no cualquier tipo de profesión, ya sea médico o teólogo. Y ellos cometen más que todo crímenes en lugares públicos, pero lo cometen así porque es un crimen por impulso, nos decía en este caso Lombroso. También nos hablaba Lombroso, ya les decía, el delincuente histérico. Él nos decía que estos son sujetos inteligentes, pero al mismo tiempo inestables, que tienen muchas ansias de venganza, que son unas personas muy complicadas de acuerdo a cómo
analizan, examinan las cosas que viven en el entorno social y por otra parte son también muy escandalosos. Lombroso nos decía que esas son personas que en muchas ocasiones se prostituyen, tienen tendencia al erotismo y que todo se basa a su alrededor de sus funciones sexuales. Es muy inestable de humor, depresivo, incluso agresivo. Trae un componente bastante peculiar, Lombroso, en el caso de estas personas histéricas, y es el hecho que tienen una tendencia a llevar a cabo con denuncias falsas y al mismo tiempo falsos testimonios. Muy bien. ¿Qué otro elemento creo que no habíamos abordado? El delincuente loco. En este caso, Lombroso planteaba un análisis bastante peculiar, nos decía, es el que ha cometido un crimen y enloquece posteriormente a este. Oigan bien, la persona, de acuerdo a Lombroso, ejecutó la acción delictiva, pero estaba con toda su conciencia, con toda su voluntad. Es decir, era una persona imputable, pero que posteriormente a cometer la acción delictiva, ya sea de una forma inmediata o tiempo posterior adentro del proceso o ya en prisión, se vuelve loco. Y para Lombroso, estas personas que pueden tornarse delincuente loco son esencialmente aquellas que corresponden a la clasificación de aquel delincuente alcohólico, histérico o matoide. Muy bien, en el caso del delincuente epiléptico, Lombroso nos dice que él clasifica la esencialidad de darle una tipología a este tipo de sujetos, dado que suelen ser muy violentos, aunque en breve se calman, como si no hubiese pasado nada. Tiene muchas tendencias al suicidio, cambios de humor. Es importante que nosotros evaluemos la clasificación de Lombroso, pero no nos podemos casar con ella. De hecho, esta clasificación tipológica ya fue superada. Pero lo importante es cómo Lombroso, punto a punto, detalle a detalle, nos presenta un perfil, lo enmarca adentro de posibles conductas que puede ejecutar este sujeto adentro de la sociedad. Vean qué importante. Ya Lombroso no solamente viene a examinar al sujeto de una forma individual y su aspecto psicológico, sino que también ya nos comienza a dar luces de cómo evaluarlo adentro de un entorno social, para que nosotros podamos también llevar a cabo un examen del estado de peligrosidad que nos presenta ese sujeto, aun cuando todavía no haya ejecutado una conducta delictiva. Muy bien, junto a Lombroso también viene Enrico Ferri. Enrico Ferri fue otro de los promotores de la escuela positivista. Este era un sociólogo, abogado criminalista y perteneció a la escuela positivista italiana. Él nos presenta una tipología similar a la de Lombroso, pero con ciertos aspectos innovadores. Siempre nos habla de la existencia de un delincuente nato en razón de la carencia de una evolución plena del ser humano. En lo que respecta al delincuente habitual y el delincuente ocasional, Enrico Ferri nos viene a plantear una tipología en la que evalúa la forma en que el sujeto comete la acción delictiva. Y Enrico Ferri nos dice, no podemos hablar en igual sentido de un delincuente que roba para alimentar a su familia porque han pasado días sin comer, a aquel delincuente que ha decidido que va a robar para vivir. Lo toma como un tipo de profesión, es decir, no podemos hablar de aquel delincuente que habitualmente lleva a cabo la conducta delictiva a otro que la ejecuta de una forma ocasional. Tenemos que examinarlos de una forma totalmente diferente. En la actualidad, ¿cómo podríamos traer a cuenta esta clasificación de Enrico Ferri? Pues bueno, no es lo mismo aquella persona que ha ejecutado por primera vez una acción delictiva a otra que ha ejecutado en su vida 5, 10 veces la acción delictiva. Junto a ello tendríamos que evaluar la situación, las causas que conllevaron a que ejecutara dicha acción delictiva.
Por otra parte, tenemos a el tercer promotor de la escuela positivista, que fue Rafael Garófalo. Garófalo nos enriqueció bastante con su aporte referido a cómo debo de examinar a mi delincuente a efecto que la sanción que se le imponga sea una sanción en verdad que va a tener efectividad a futuro para que éste ya no cometa la acción delictiva. Y Garófalo nos decía, miren, es muy importante que ustedes evalúen la temibilidad que presenta este sujeto dentro de su entorno social. ¿Temibilidad cómo? Pues bueno, necesitamos evaluar el estado de peligrosidad y adaptabilidad que presenta este sujeto adentro de la sociedad. Es decir, peligrosidad, ¿cuál es el detonante por el que éste comete la acción delictiva? Es un detonante que nosotros podemos frenar, ya sea encaminándolo de nuevo al cauce social o dotándolo de un tratamiento médico o no. La adaptabilidad es, bueno, veamos si esta persona en verdad está habilitada, está consciente y desea formar parte de la sociedad, sí o no. Rafael Garófalo también nos presenta una clasificación, pero el plus que nos presenta Rafael Garófalo, porque Lombroso se centraba más en aspectos biológicos y psicológicos, Enrico Ferri se decantó por traer a cuenta bastante la connotación sociológica dentro de su clasificación. Rafael Garófalo nos dijo, mire, es muy importante que partamos de la base de la psicología. Y para ello nos dice una clasificación totalmente innovadora. Vamos a tener que evaluar el delincuente de acuerdo a las características o típicos que presenta este, es decir, cuáles son los aspectos que él, de acuerdo al examen que se ha llevado a cabo, nos reporta, cuáles son sus características tanto físicas como psicológicas. Estamos hablando solamente de cómo se nos presenta el sujeto a nivel conductual y de personalidad. En el caso del delincuente violento, nos dice Garófalo, bueno, necesitamos enmarcar la conducta y reacción del mismo de acuerdo a su temperamento y su carácter. Vean qué interesante, Garófalo nos aporta nuevos elementos que tenemos que evaluar. Muchos de ustedes saben que el carácter se forja y con el temperamento pues nacemos. Otro elemento que trae a cuenta Garófalo son los delincuentes deficientes en probidad. Es decir, él evalúa las conductas a partir de estimaciones morales y de estimaciones de probidad que puede presentar un sujeto. Y nos decía, bueno, entre más deficiente sea en el aspecto moral una persona, va a presentar una mayor tendencia a ejecutar conductas delictivas, porque no va a estar actuando conforme a las convicciones de armonía que puede presentar la mayor parte de sujetos adentro de una sociedad. Garófalo enmarcaba a ese delincuente cínico, lascivo, adentro de aquellas personas que tienen tendencias a cometer conductas delictivas en razón de un componente sexual. Muy bien, hasta aquí llegaríamos. Más adelante seguiremos evaluando ya la criminología y el delincuente, descendiendo un poco a componentes actuales. Muchas gracias por su atención.